importancia para comprender la Revolución Mexicana. Aunque para muchos la Revolución Mexicana es sinónimo de lucha armada, también fue un proceso de grandes cambios políticos, económicos y sociales. Definitivamente, la escena trágica hay que comprenderla para saber por qué la Revolución Mexicana pasó de esta manera. ¿Cuáles fueron los sucesos que siguieron después de la escena trágica? ¡Espera! Pero antes de continuar con esta historia, recordemos quiénes son algunos de los personajes importantes de esta época, los protagonistas de nuestra historia. Y de esta forma podemos analizar mejor la traición que puso fin a nuestros iniciadores de la revolución. José María Pino Suárez fue un político, poeta, abogado y revolucionario mexicano, también conocido como el Caballero de la Lealtad. Fue por sacrificios y trayectoria que le otorgaron la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República. Francisco I. Madero fue conocido por sus enemigos como Enano de Tapanco o el presidente Pingüit por su baja estatura. Él es un personaje muy contradictorio, ya que aunque fue partícipe de la revolución, no creía en ella. Era un muy buen orador, ya que con su discurso persuadía y conmovía a todas las personas. También era un fiel creyente del espiritismo y con sus políticas sociales se reafirmó esta contradicción que es tan característica de este personaje histórico. Gustavo Madero fue el hermano incómodo del presidente. Fue dueño de una papelera en Monterrey, pero su inteligencia lo llevó a encabezar el maderismo armado. También se destacó por su conciencia social y fue el único que le advirtió cientos de veces a Madero que el golpe militar se aproximaba. Ahora que ya conocemos el contexto histórico, comencemos. El presidente Madero había tratado de conciliar con sus antiguos compañeros maderistas, liderados por Vázquez Gómez, quien se había rebelado. Mientras tanto, en Chihuahua, Pascual Orozco salió con las mismas. Y también Zapata, en su momento, se encontraba exigiendo el plan de Ayala. Madero metió a Pancho Villa en la cárcel por un crimen que él no había cometido. Durante un periodo de tiempo, Villa le mandó cartas a Madero, las cuales él nunca respondió. Villa se fugó. Muy enojado por el exilio, le dejó dicho a Madero: "Te van a matar a esos curros". Aunque en el país permanecían inconformidades y conspiraciones, la más importante se realizó en octubre de 1912 en La Habana, Cuba. Manuel Mondragón se propone sacar de la cárcel a Bernardo Reyes y Félix Díaz, dos emblemáticos generales, con la intención de que se hicieran cargo de llevar a cabo el golpe de estado en contra de Madero. Bernardo Reyes era un militar de carrera con méritos propios, mientras que Félix Díaz, conocido como el Sobrinísimo, solamente tenía eso, su apellido y su bonito nombre, y su bonito tío, don Porfirio Díaz. Empezaron a fluir los enlaces entre los dos encarcelados y Manuel Mondragón. Todo el ejército está comprometido con el golpe que darán Félix, Mondragón y Reyes. Gustavo se entrevista con Madero y le da una lista con 32 nombres de generales coaludidos con el golpe. Sin embargo, Madero toma la decisión de violar a su hermano. Es entonces que Gustavo siente cerca la muerte y Madero se sigue confiando del destino. En el Colegio de Aspirantes en Tlalpan, también conocido como el Colegio de San Fernando, empezó el golpe militar. Se les ordena a los estudiantes obediencia y disciplina para salvar a la nación. Marcharán rumbo a Palacio Nacional. Gustavo Madero, en el Palacio Nacional, fue ayer el trasfondo de la situación. Al llegar a él, se dio cuenta que todo estaba tomado y que la guarnición solo obedecía a los alzados. En México es de suma importancia el simbolismo, por eso que tomaran Palacio Nacional es fundamental. En este momento se produce una situación favorable para Madero. El jefe militar de la plaza le da un arranque de entusiasmo y decide ayudarlo a recuperar Palacio Nacional. Se dirige a la parte de atrás donde había un cuartel de zapadores y los entusiasma, con él liderando, vuelven a tomar el palacio. En la prisión de Tlatelolco exigen la liberación de Bernardo Reyes y no tardan mucho en conseguirla. Mientras tanto, en la prisión de Lecumberri exigen la liberación de Félix Díaz. Madero lo sabe, no hay duda. El golpe de estado se llevará a cabo en Palacio Nacional. Se hace de una escolta en colegio militar y con sus dotes de orador convence a los jóvenes a inspirarse a enfrentarse en el Zócalo contra los golpistas. Reyes dio órdenes de avanzar a Palacio Nacional al mismo tiempo que lanzaba la frase de "la suerte está echada". Por consiguiente, Lauro Villar sale y le ordena a Reyes 3 veces
le ordena poner sus armas en negativa, pero contrario a lo que se podría imaginar, lo que sucede es que ocurre tal balacera que muchos caen muertos, entre esos muertos, Rey. Eso es lo que marca el momento histórico de la huida a la ciudad. Estamos llegando a Palacio Nacional. Exacto, por eso vamos a seguir grabando, porque estamos llegando a Palacio Nacional. Sobre una mesa estaba el cadáver de Bernardo Reyes. Durante el combate, Lauro Villegas había quedado herido, por lo tanto, le deja el mandato a Huerta, quien causa muchas dudas. Aparentemente, el golpe había fracasado. La ciudadela es el centro del conflicto por 10 días. Los golpistas escogen huir a la ciudadela ya que está a 1500 metros del Zócalo. Madero se va a Cuernavaca a unir fuerzas con el general Felipe Ángeles, al cual le tiene una confianza muy personal, dejando tras de sí una ciudad que tal vez no estaba en combate, pero sí estaba en mucha tensión. El 10 de febrero regresa Madero a la ciudad junto con Felipe Ángeles, donde Huerta los espera con un plan bastante inmaduro para atacar en la ciudadela. El 11 de febrero se escucha el primer cañonazo. Los 4 fuertes son acabados en una de las masacres más absurdas. Confusión entre civiles y militares. El informal anuncia que fueron más de 8 horas de batalla. El campo tapizado de cadáveres de hombres y caballos. En uno de los patios de la ciudadela, Manuel Mondragón y Félix Díaz se reúnen para charlar la estrategia que pretenden usar para tomar el Palacio Nacional. Esto es porque ha habido demasiadas bajas y porque se necesita utilizar la artillería correcta para poder quitarle el poder a Madero. Nuevas cartas que jugar para Henry Lane Wilson, uno de los personajes más importantes y más fundamentales en la escena trágica. Involucró a los embajadores de España e Inglaterra en un frente diplomático contra Madero. Además, pidió públicamente su renuncia declarando que era un incompetente. Habló con los alzados en la ciudadela para entablar una estrecha relación de intereses con Huerta. Se pacta un armisticio de 24 horas. El presidente Madero recibe un informe acerca de los movimientos que hay en la ciudad. Manda a llamar a Victoriano Huerta para que declare, y a pesar de que sabe que sería traicionado, no reacciona. Reyes y Mondragón siguen planeando su estrategia militar y Madero no hace nada. Gustavo Madero no duda ni un segundo de la traición de Victoriano y por eso lo encierra. Francisco le pide a Huerta que se defienda de las acusaciones y con todo el pragmatismo de este le jura lealtad a Madero y Madero le da otras 24 horas para que ocupe la plaza de la Ciudadela. Una mañana, Madero se asoma por la ventana y se da cuenta que las guardias han cambiado por el general Aureliano Blanquet, por órdenes de Huerta. Madero confía en Blanquet, pero Blanquet le ordena a Riverón que encarcele a Madero y este interrumpe una junta en la que estaba Madero. En esta se arma un tiroteo, del cual se escabulle Madero y huye por el elevador de Palacio Nacional, el cual no hace nada de ruido. Madero ve al general Blanquet y piensa que lo ayudaron, sin embargo le dice que hay un segundo golpe militar. Y de repente Blanquet le contesta a Madero, está usted detenido, señor. Madero escupe y le suelta la frase, es usted un traidor. Algunos militares van a buscar a Felipe Ángeles para avisarle del segundo golpe militar protagonizado por Blanquet y Huerta. Mientras tanto, Huerta invita a comer a Gustavo al restaurante Cambinos y finge un llamado urgente donde confirma el éxito del golpe militar en el Palacio Nacional. Victoriano no le da la cara ni a Gustavo, ni a Madero, ni a Ángeles. Huerta es un hombre sin pantalones. Manda a decirle a Henry Lane Wilson que los Madero y Ángeles están presos en Palacio Nacional. A las 9 de la noche en la Embajada de Estados Unidos, Henry Lane Wilson recibe a Victoriano Huerta en la embajada, donde se acuerda que el traidor sea el presidente provisional, con un gabinete donde se encuentran Manuel Mondragón, Adolfo Reyes y muchos felixistas que firman el pacto de la ciudad. Gustavo es citado en la plaza de la Ciudadela, donde se encontrará con el general Mondragón. Ahí lo fusilarán de una forma cruel y despiadada y le arrancarán el ojo, el bueno, ya que desde su infancia era tuerto. Este asesinato estuvo en manos de generales y de soldados que lo asesinaron justo frente a la estatua de Morelos. Hay una multitud en Palacio Nacional, una multitud silenciosa. Victoriano Huerta llevará a Madero a la Cámara de Diputados donde le dará el último golpe. Victoriano presenta la renuncia de Madero y Pino Suárez
a quienes obligó a firmarla. 123 diputados votan a favor y solamente 5 votan en contra. En la sucesión presidencial de aquel entonces, el ministro de Relaciones Exteriores era Pedro Lascurain Paredes, quien debía de ser el siguiente presidente. Cuando sube al poder, dura solo 45 minutos nada más para nombrar a Victoriano Huerta como presidente. Una gran cantidad de personas se rebela. El único que permanece fiel a Madero es Felipe Ángeles. Mientras tanto, el resto de las personas estarán firmando su sentencia de muerte. En Palacio Nacional, el 21 de febrero, el flamante consejo decide qué hacer con los prisioneros. Uno de ellos propone que se le fusile inmediatamente a ambos, por traición. Sin embargo, Huerta decide que ha dado su palabra y la va a cumplir. Protegerá la vida de Madero. Madero es encarcelado en conjunto con Felipe Ángeles y Pino Suárez. Esa misma noche, Francisco se entera que su hermano ha sido asesinado de la manera más ruin. Toda la noche pasó llorando lágrimas de sangre. Victoriano Huerta, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet asesinan a Madero, quien será recordado por ser traicionado y abandonado por todos. Francisco Cárdenas, gran admirador de Díaz, promete vengar el derrocamiento. Él es el encargado de matar a Madero, por órdenes de Manuel Mondragón. A este le aclaran que no es un fusilamiento, Sino que se trata de un asalto a la escolta, en donde morirían el presidente y el vicepresidente. Pero quiero oírlo directamente de Huerta, quien le dice que solo deje con vida a Ángeles. Para antes de las 11 de la noche, el presidente y el vicepresidente van camino hacia Lecumberri. Bajan a Madero a Lecumberri. Al bajar, le dan 2 tiros en la cabeza. El vicepresidente Pino Suárez, al escuchar los disparos, sale del coche, corre, tropieza y ya en el suelo, el sargento Pimienta lo mata. A la mañana siguiente, inicia un culto laico funerario a la muerte de Madero. Su familia, para enterrar el cadáver, tuvo que vender su caballo y su esposa permanecerá el resto de su vida vestida de luto. Huerta no duró mucho de luto y tampoco como presidente. Jamás peleó en el frente que se armó en el norte y en Morelos en contra de su dictadura y de él. Y bueno, al final, Madero quedó como el presidente mártir y Victoriano Huerta como el gran villano y el gran traidor de esta historia.